introducción porque tengo que cumplir con todo el programa y no sé si ustedes les quedó claro estas partes. Pues miren, al final de cuentas vamos a hablar primero de reglas y luego vamos a entrar ya a los temas. Lo primero, las normas de clase, pues es el récord que me están pidiendo por el tema, el contenido del curso. Si ustedes se recuerdan, el curso pues inicia con un marco general. Vamos a hacerle alguna variación y vamos a iniciar indicando que la, las compensaciones vienen a constituirse en todo lo que el patrono le otorga al trabajador. Este tema, pues es un poco amplio, ¿verdad? Porque cuando nosotros decimos que es lo que el patrono le otorga al trabajador, sobrepasa el tema de lo que es nuestra legislación, ya que en principio vamos a decir que lo que el empleador le otorga al trabajador es básicamente el salario, ¿verdad? Lo que corresponde a su salario, que es por lo que el trabajador se empleó. Dentro de esa relación laboral, a la hora que él ya firma un contrato de trabajo y se le asigna un salario, él se va a hacer acreedor a todas las prestaciones que legalmente se le deben otorgar por pertenecer a la empresa, como lo son el aguinaldo, el bono 14, las vacaciones, que son las de carácter legal. Pero adicionalmente el patrono también puede otorgarle otros beneficios de carácter indirecto. Y algo que es muy importante, que también corresponde a esa compensación lo que es la satisfacción en el trabajo, lo que es la calidad de vida en el trabajo. Y obviamente que esto se relaciona con lo que es el clima organizacional. Ya en el curso normal veíamos que hay tendencias que se están dando dentro de lo que es la gestión del recurso humano, como lo que se denomina el salario flexible. Y en ese salario flexible, pues ya hay otros componentes que no se pueden colocar exactamente en un contrato de trabajo, como lo es el teletrabajo, ¿verdad? Como estamos ahorita obligados por este tema del COVID, pero que permitiría a la persona tener un horario más flexible o el mismo horario flexible, aunque tenga que llegar a las instalaciones de la organización, pero no necesariamente tener que permanecer todas las horas laborales o entrar o tener el mismo horario normal de trabajo. Esto con el sentido de darle oportunidad a que la persona tenga un desarrollo como él desea. Por ejemplo, un estudiante pudiera tener un horario flexible, un horario en el que asista menos horas, pero que sí cumpla con ciertas metas que implicarían trabajar todas las horas. El otro es que asista solo ocasionalmente y que todo su trabajo se realice a través del teletrabajo. Ustedes saben que con el teletrabajo yo puedo trabajar, si deseo, puedo trabajar toda la noche hasta la madrugada. Si mi trabajo es de forma independiente, ¿verdad? Yo tengo bastante autonomía con mi trabajo. Es que ese es uno de los temas que hay que ver cuando se habla del famoso teletrabajo, porque si somos parte de una cadena de producción muy estricta, es un tanto complicado no estar conectados, si lo vamos a hacer a través de teletrabajo, conectados todos al mismo tiempo de manera sincrónica, porque dependemos unos de otros, pero si en tanto el trabajo va siendo cada vez más autónomo, la persona podría manejar sus propios horarios. Entonces, si les viniera en el examen, porque sí vino una pregunta de estas y no sé cómo fue, creo que no tuvo mucha respuesta, básicamente es la otra parte, ¿verdad? La satisfacción del personal en función de la calidad de vida en el trabajo. Esa sería la respuesta que ustedes tendrían. En el tema este de la teoría para el examen,
voy a hacerlo únicamente de las guías de aprendizaje que ustedes desarrollaron en el semestre. Si hay estudiantes que no recibieron el curso conmigo, me comentan y miramos cómo se les traslada las guías o si su catedrático las usó de la misma manera. Entonces, ¿qué objetivos tendría este sistema? Bueno, en primer lugar, remunerar al empleado de acuerdo al puesto, reforzar y motivar conductas a través de recompensar al trabajador en función del desempeño, atraer y retener candidatos. Por eso es muy importante la competitividad salarial, ¿verdad? Ustedes saben que el tema de la productividad es interno y el tema de la competitividad es externo. Luego tenemos que, para mantener el equilibrio entre los intereses financieros y la organización y su política de compensaciones, una organización no puede irse muy fuera en el sentido de cómo se llama, en el sentido de pagar compensaciones que le disminuyan su capacidad de inversión o no cumplir con sus compromisos. Luego, fomentar y encauzar la consecución de la estrategia del negocio. Al final, les decía yo, ya hablando del tema de la compensación monetaria, pues tenemos dos tipos de compensaciones. Las directas, que la primera es el salario, luego tenemos el tema que también es salario según nuestro código, comisiones. Hay bonos anuales discrecionales, en este sentido puede ser ya hablar de un tema de pago variable, el bono vacacional, que no es una obligación, pero muchos lo otorgan, el bono 14, que sí es una obligación, el bono por logro de metas, y aquí podríamos seguir agregando, ¿verdad? El aguinaldo, estos son ejemplos. ¿Qué es lo directo? También si se les pregunta en el examen, lo directo es todo lo que usted recibe en efectivo. Una compensación directa es la que usted recibe de manera dineraria. O sea, usted recibe el dinero. Y la compensación indirecta es toda aquella que es de carácter económico porque le ayuda a la economía suya. Es decir, ¿qué pasaría si usted tiene que gastar en esto porque la empresa no se lo da? Por ejemplo, un automóvil, por ejemplo, el pago de arrendamiento de vivienda, el pago de seguro, seguro de gastos médicos, seguro de vehículo, etcétera. También aquí pueden entrar lo que son los subsidios por alimentación, el transporte colectivo, el subsidio por estudio. Cuando le hablo de subsidio, le hablo de un concepto en el que no le están pagando el 100% del valor de lo que cuesta, pero sí le dan un porcentaje o un valor muy significativo, como por ejemplo, hay empresas en que la comida de los trabajadores a la hora del almuerzo viene a representar para el trabajador entre 1 y 5 quetzales, un menú que en la calle costaría 20. Quiere decir que la empresa está costeando la otra parte. Entonces le está subsidiando su almuerzo. Perdón, Nico, otra vez lo estoy interrumpiendo. Fíjese que un compañero el sistema También, lo sacó y no ha podido entrar otra vez, disculpe. ¿quién será? Es que le dejé que entrar en la llamada. Vamos a ver. Alguien quiere, Teresa de que. Y entonces les decía que la diferencia, si a ustedes se les pregunta, por ejemplo, un enunciado sobre compensación indirecta, ya saben ustedes que son todas aquellas que se van a otorgar en especie o servicio, pero que representan un valor económico y le ayuda a la economía suya. Mientras las directas son las que se dan de forma dineraria. Bueno, entremos ahora a ver lo que es el sistema de compensaciones. Ya vimos entonces que en nuestra definición, las compensaciones es todo lo que el trabajador recibe del patrón. Pero ya vimos que esta puede ser de dos formas. Entonces, más bien se compone de dos elementos. Lo que es netamente económico y lo que es psicológico, que en este caso sería la calidad de vida en el trabajo, el clima organizacional apropiado.
Un sistema entonces de compensaciones va a comprender más que el salario. Y en este caso, por ser un curso que tiene como una orientación hacia los salarios, solo vamos a ver la parte económica. Entonces, hablábamos en las clases normales, o las clases más bien del semestre, que básicamente nosotros tenemos que considerar varios aspectos a la hora de hacer esta estructura que se ve al final. Lo primero es que debemos de cumplir con ciertas disposiciones legales o principios legales que tiene nuestro ordenamiento jurídico. En ese sentido, el primero es que todos los trabajadores tienen derecho a obtener un salario que le otorgue condiciones económicas satisfactorias que garanticen una existencia digna que cubra las necesidades de orden material, moral y cultural. Esto, si no ando mal, está en el artículo 102 de la Constitución, pero no recuerdo exactamente el número, o si es el Código de Trabajo, creo que es el que está relacionado a la base de fijación del salario mínimo. El segundo principio es un principio que es universal, está contenido en la Declaración de los Derechos Humanos, está contenido en la Constitución Política de la República de Guatemala, lo tiene el Código de Trabajo y todas las leyes que se relacionan con esto. En el caso del sector público lo tiene la Ley de Servicio Civil y ese nos dice que ese trata sobre la igualdad salarial y nos dice que se debe pagar igual salario a igual trabajo prestado en igualdad de condiciones, eficiencia y antigüedad. Ahí, si ustedes se dan cuenta, está dando tres elementos fundamentales para crear un sistema de compensaciones. Las condiciones están referidas a el trabajo que hacemos directamente. La eficacia está referida al logro de objetivos. O sea que aquí estamos hablando de incentivos y la antigüedad, pues estamos hablando de prestaciones, ¿verdad? Adicionalmente que podemos tener también un pago por antigüedad. Para cumplir con esos aspectos legales, entonces debemos de considerar varios principios. El primer principio es el principio de justicia. Y el principio de justicia lo que nos dice es que los salarios deben satisfacer las necesidades de alimentación, vestuario, salud, educación y recreación para que sea un salario justo que le permita al trabajador tener una vida digna, a él y a su familia. En segundo lugar, los salarios también deben cumplir con un principio de paridad, es decir, que los salarios deben de ser equivalentes a lo que se pagan a puestos similares o iguales en otras empresas que realizan las mismas actividades. En este caso, digamos, es lo que nosotros tratamos de lograr a través de la comparación salarial. Luego, la competitividad. Y en este caso, los salarios deben de permitir a la organización ser competitiva en el mercado, es decir, que pueda tanto atraer recursos como mantener al recurso humano, pero adicionalmente también que no la vaya a desfinanciar para dejar de ser competitivo. Y finalmente tenemos el principio de equidad. El principio de equidad nos dice que los salarios deben retribuir la contribución y el aporte de los puestos a la producción de bienes y servicios. O sea que la equidad está relacionada con el pago a los grados de complejidad y responsabilidad que tengan los puestos. Para poder cumplir con los aspectos legales y los principios, entonces nosotros debemos de realizar ciertas investigaciones. La primera investigación es la investigación relacionada con el costo de vida. ¿Por qué el costo de vida? Porque obviamente el costo de vida es el principal indicador que viene a afectar el poder de compra del salario. Y si el costo de vida se eleva mucho y el salario se mantiene estático, lo que va a suceder es que la persona ya no va a poder cumplir, o más bien no va a poder obtener el recurso económico
que le permita satisfacer sus necesidades. Y recordemos que las necesidades no únicamente son de alimentación, también debe ser, hay necesidades de crecimiento personal y espiritual, ¿verdad? Bueno, luego tenemos el valor relativo de los puestos. ¿Esto qué es lo que nos dice? Bueno, ¿en qué posición o en relación a los otros, qué puesto tiene mayor responsabilidad, mayor complejidad, tiene una posición mayor con relación a los otros? Para esto utilizamos los métodos de evaluación. Luego tenemos que considerar la investigación de los salarios mínimos para no caer en tener que pagar menos de lo que se ha determinado, es lo menos que se debe pagar en el país, si no vamos a incurrir la ley. Luego tenemos las compensaciones en el mercado. Aquí es donde hacemos una comparación de lo que se está pagando a nivel de las otras empresas y en varios rubros. Las encuestas salariales no únicamente dan temas de salarios, también nos dan información relacionada con prestaciones adicionales a las de ley y el tema del pago variable. Y finalmente, uno que no podemos olvidar es la capacidad financiera. Entonces, si a usted le preguntan en un examen cuáles son las investigaciones que se debe de realizar, puede estar la investigación con el costo de vida, con el valor relativo de los puestos, con los salarios mínimos, con las compensaciones del mercado y la capacidad financiera. Eso nos lleva a que si nosotros logramos tener sólidas estas investigaciones, nos van a permitir cumplir con los principios legales, con los principios y perdón, con los aspectos legales y contar con una estructura salarial que por lo general se compone de tres aspectos. El primero es el salario base, que es lo que trabajamos mucho en el curso. El segundo son las prestaciones, que ya les indicaba, que las prestaciones las definimos como todas aquellas o aquellos aspectos de carácter económico y ya sea dinerario o no, que se pagan por una disposición legal. Esta disposición legal puede ser de orden general o de orden particular. Cuando hablamos las de orden general, pues son las que están dictadas por el gobierno y pueden estar en decretos del Congreso, pueden estar en acuerdos gubernativos o en acuerdos ministeriales. Y cuando son de orden particular es cuando es la organización la única que las tiene. Y estas se pueden dar en dos sentidos. Una, a través de negociaciones colectivas que se vienen a dar a través de pactos o convenios colectivos de trabajo, y la otra es por una decisión de los ejecutivos o de los propietarios de la empresa de otorgar esa prestación. Y finalmente el tema de los incentivos. Los incentivos pues son diferentes a las dos estructuras anteriores. Cada quien tiene una estructura distinta que básicamente lo que van a recompensar es el aporte individual o grupal al logro de los objetivos de la organización, al cumplimiento de la estrategia. Entonces, este es en sí, digamos, los distintos componentes en que se desarrolla el sistema de compensaciones. Y si ustedes se recuerdan, es aproximadamente el 80%, si no 90% de lo que es el curso. Vamos a ir viendo cada uno. Cuando hacemos el análisis del costo de vida, aplicamos la fórmula de las Peires, que es una fórmula básicamente de econometría, porque lo que está tratando es de comprobar una teoría a través de establecer el comportamiento de precios en función de cantidades, cómo esto puede crecer o decrecer, ya sea que va a provocar una inflación o va a provocar una deflación. Entonces, esto
a octubre del presente año, o sea, son los datos a finales de la semana pasada, ya representaba un 147,83. Aquí ya todos sabemos cómo sale, ¿verdad? Sale de aplicar esta fórmula a un grupo de artículos contra una medida que se fija desde el inicio. Y eso ha provocado ya que nosotros tengamos una inflación del 5,34. En el tema de la canasta básica ampliada, pues vemos acá también ya a datos de octubre, vemos que inició con 8,223,32, fue un dato que veíamos en el semestre cuando se vio el tema, y se fue dando un crecimiento de la misma a partir de el mes de marzo, que es cuando surge el tema del COVID. Si se dan cuenta, enero es un mes que tiene altos costos por varias circunstancias, y unas son útiles escolares, varias situaciones que están incluidas dentro de la canasta en el tema de educación y que afectan eso. Pero luego comienza siempre a darse de forma natural un decremento en el mes de febrero, y por lo general sigue hasta en la Semana Santa, que vuelven a elevarse los precios, pero casi siempre se mantiene muy cercano el valor del costo de la canasta básica ampliada. La canasta básica ampliada, si recordamos, es la que tiene todos los artículos, no solo alimentos. Entonces vemos aquí que ya en el mes de marzo había subido un tanto y logra su máximo valor en el mes de julio. Ya aquí estábamos en el tema COVID, y ya la escasez que se estaba ocasionando de ciertos artículos provocó un incremento, pero cuando se comienza nuevamente a reactivar la economía, vemos que a octubre ya está llegando a los valores que tuvo en marzo, y probablemente terminemos en diciembre con un menor valor. Acá tenemos lo de los salarios mínimos. Esto ya todos lo conocemos, es el actual, se fijan por año. Y en cuanto al valor relativo de los puestos, que no es ni más ni menos que hacer el proceso de evaluación, y que básicamente comprende los métodos que vimos en el transcurso del semestre y que vamos a volver a ver ahora, tenemos los métodos no analíticos y los métodos analíticos. Dentro de estos son los que comparan el puesto versus puesto y los que comparan el puesto contra una escala. Los que lo estudian con todo son los no analíticos, y los que lo estudian en parte son los analíticos. Los no analíticos es el método de jerarquización, el método de comparación por pares, y el que ya compara con una escala es el método de grados o categorías predeterminadas. Luego tenemos el método de comparación de factores, que recuérdense que sobre la base de ciertos factores compara a los puestos, y ahí tenemos la variante de Benji, de Turner y Hay. Y finalmente el método de factores por puntos y el método Hay, o de perfiles y escalas. Una gráfica que simula cómo es el proceso de evaluación. Luego tenemos la comparación salarial. Acá lo que vemos es un resultado, para hacerlo un poco más grande, de una encuesta salarial de PricewaterhouseCoopers. ¿Y cuál es el principio de esta? Pues básicamente el principio está dado por el principio del teorema del límite central. Por eso es que, si ustedes se recuerdan, cuando ya hacemos nosotros el tema de la escala salarial, tomamos la ecuación que ajusta al Q2. Y aquí tenemos una comparación. Cuando ya hacemos la comparación, vemos los modelos de regresión. No voy a variar fórmulas para que ustedes puedan seguir trabajando con esto.
Y luego aquí tenemos ya con otro tipo de regresión. Esta es una regresión exponencial. Y al final, esto nos va a servir para caer a establecer los costos. También este cuadro, pues ya lo conocen, son los costos que implica el pago del pasivo laboral, las prestaciones y los costos indirectos. Si voy rápido, ¿cómo se llama? Indicar y con gusto yo bajo un tanto la forma. Lo estoy haciendo así para no dedicarnos mucho a la parte teórica de exposición, porque ya son temas que ustedes tienen en su cuaderno. Y aquí tenemos lo que es ya el costo, ¿verdad? Aquí aplicamos los valores y nos da un costo total. Entremos ahora a ver ya lo que es salario. La palabra salario, en realidad son dos palabras las que se escuchan, que son la palabra sueldos y la palabra salarios. Y el origen de estas palabras básicamente vienen del latín. La palabra salario viene de salario, que significaba sal o de sal. Y la palabra sueldo proviene del latín solidum, que significa sólido. Entonces, en su origen, esta palabra indicaba, hacía la diferencia de cómo se pagaba. A todas las personas operativas, esclavos que trabajaban, se les pagaba con sal, porque la sal todavía es un bien apreciado, ¿verdad? Ustedes saben que la sal permite preservar los alimentos y en ese tiempo no existía el hielo y como consecuencia los alimentos no se podían congelar. Entonces la forma de preservar la carne, los pescados y todo lo que son alimentos perecederos que requieren de tener algo adicional y ahora es el congelamiento, se preservaban con sal. Entonces la sal era un bien preciado. Derivado de eso es que todavía uno escucha y no sabe el origen muchas veces de por qué dicen que si a usted se le cae la sal se va a salar, se va a quedar pobre. Es derivado de esto, porque si se perdía la sal, usted perdía lo que había ganado. Luego en el tema de sólido, el sólido era el tema de la moneda, era lo que era sólido, que también servía como un medio de intercambio. Entonces, esto se le pagaba a los soldados, porque no podían andar con sal, con cantidades de sal, se les pagaba a los soldados y a todos los trabajadores de carácter administrativo o técnico, ¿verdad? Porque ya en esa época habían ingenieros, no vemos las pirámides o vemos las construcciones romanas, y también existía el ejército, ¿verdad? Que fue la base de la conquista. ¿Cuál es entonces la definición legal? Según lo establecido en nuestro artículo 88 del Código de Trabajo, el salario o sueldo es la retribución que el patrono debe pagar al trabajador en virtud del cumplimiento del contrato de trabajo o de una relación vigente entre ambos. Por lo tanto, todo servicio que el trabajador presta debe ser remunerado por este. Es así entonces que nuestra legislación parte del principio de que todo lo que el trabajador recibe de su patrono es un intercambio por su trabajo. De este modo, el empleador no regala nada al trabajador, ya que cuanto beneficio o prestación le otorga es como consecuencia de la necesidad de tenerlo ocupado a su servicio. Por esto el empleador no puede dar prestaciones secundarias sin que éstas defectiblemente caigan en el tema de salario. De ello se deriva que todas las prestaciones no monetarias que se otorgan de forma permanente constituyen ventajas económicas. Recuérdense que el tema de las ventajas económicas es otro de los temas que viene en el examen y estas pues son
prestaciones que se otorgan en especie o servicio. Nunca pueden ser en dinero. Y estas pues se derivan de varias situaciones, pero ya lo explicábamos en su oportunidad y lo veremos un poco más adelante, pero que estas ventajas tienen una forma de establecer cuándo hay efectivamente una ventaja económica o no. ¿Cuáles son las formas de fijación de salario? Bueno, para recordar, son tres: por unidad de tiempo, por unidad de obra y por participación en utilidades, ventas o cobros. La más común es la unidad de tiempo. En esta, el trabajador está sujeto al empleador durante los días laborales en la jornada que se ha pactado. En ese tiempo, el trabajador no es libre de hacer una actividad distinta a la actividad a la que se comprometió con el empleador. Básicamente hay varias formas de pagarlo. Se puede pagar por mes, se puede pagar por quincena, se puede pagar por semana, se puede pagar por día o se puede pagar por hora. Pero esto también la legislación lo regula. El artículo 92 nos dice que el pago mensual se da a los trabajadores intelectuales, administrativos y de servicios domésticos. El pago por quincena, que es cada 14º día, se le paga generalmente a los trabajadores manuales. El pago por semana, que se hace también cada 14 días, se otorga generalmente a los trabajadores operativos. El pago por día, pues depende de la forma de contratación y los días realmente laborados. Al igual que el salario por día, el salario por hora va a depender en este caso de las horas que se hubiera laborado. Aunque la fijación por hora es un pago que comprende un periodo, que puede comprender un periodo mayor al de una jornada, se tiene que considerar en este caso el tema de las jornadas. Recuérdense que tenemos una jornada diurna, una jornada mixta y una nocturna, para efectos del pago del salario diario. Luego tenemos la unidad de obra, que sería el segundo concepto de fijación, y en este pues se va a pagar por el número de unidades que el trabajador ejecute, según la remuneración que se fijó para pagar por unidad. Y en esta tiene una característica, que no necesariamente el trabajador va a estar en las instalaciones del patrono. El patrono le puede pagar, por ejemplo, para que fabrique de ciertas piezas o artículos terminados. Luego tenemos el de participación en utilidades. En este, el trabajador básicamente puede participar, que se le otorgue un porcentaje de las utilidades obtenidas o también que gane por comisiones, ya sea sobre venta o sobre cobros. Pero en este caso, el código en el artículo 92 dice que no se puede, se debe asegurar el patrono, tanto en la otra modalidad como en esta, que el trabajador obtendrá el salario mínimo como una condición primaria, o sea, no debe ganar menos del salario mínimo. Cuando hablamos de las comisiones, estas pueden ser directas, indirectas, actuales y futuras. Son directas cuando se obtienen de la operación establecida entre los trabajadores y los clientes. Es decir, la comisión o propina que usted le da directamente a un mesero, para poner un caso. Indirectas,
cuando vienen del cliente tratado por el trabajador y todas las demás personas comprendidas en esa área, que es la que comúnmente utilizan los restaurantes cuando dentro de su factura le incluyen de una vez un porcentaje por propina. ¿Por qué lo incluyen ahí? Porque no la van a dar todo lo que ese monto dice al mesero, sino que le van a dar a desde la persona que lava los platos, que el que hace la limpieza, el que hace la comida, el que cuida los carros, el capitán de los meseros y al mesero se va a distribuir de una forma proporcional. Entonces, son indirectas cuando vienen del cliente tratado por el trabajador y varias personas comprendidas en el área que no necesariamente van a tener una relación directa con el cliente, como el caso del cocinero. Las actuales son aquellas que se reciben una sola vez y por mes, y las futuras son las que corresponden a operaciones de tracto sucesivo, es decir, aquellas en las que el trabajador va a obtener, luego de haber realizado una venta, va a obtener una comisión por esa venta hasta completar un determinado tiempo. Se da mucho en el caso de los seguros, en el caso de de los bienes, de los bienes inmuebles, en los que la persona va, por ejemplo, a dar un enganche durante un periodo determinado y entonces durante ese periodo el trabajador va a estar recibiendo una parte de comisión que le corresponde. Esta es otra pregunta que no han contestado, pero cuando dice son comisiones que se derivan de operaciones de tracto sucesivo, la respuesta es futuras. ¿Cuáles son entonces? Bueno, y en el tema de los salarios mínimos, ya les indicaba yo que estos están contenidos en el artículo 103 del Código de Trabajo. También nuestra Constitución lo habla. Y el salario se debe fijar de manera periódica e indica que se debe hacer de acuerdo a las modalidades de trabajo que existan. En este caso, eh, ya les mostraba yo la tabla más adelante, perdón, anteriormente, y la forma de fijarlo está contenida del artículo 103 al artículo 115 del Código de Trabajo. Pero básicamente esto de lo que habla es de la Comisión Nacional de Salarios y cómo se discute y se puede presentar proyectos que si no son aprobados por dicha comisión, en la que están representados los tres sectores, principalmente el sector laboral, el sector patronal y el gobierno, para poder desarrollar el proyecto que va a regir el próximo año. Si no se ponen de acuerdo, el presidente lo decide. Este era lo que les decía. Aquí están los salarios mínimos, las formas de fijación. Veamos ahora las clases de salarios. Solo como recordatorio. Decíamos inicialmente que el primero es el salario nominal, que es la cifra numérica a la que asciende el salario en la nómina. Es lo que usted tiene asignado. Luego viene el efectivo. Ese salario ya es lo que tiene el salario nominal, pero menos los descuentos. Luego viene el salario total, que es la retribución que tiene el trabajador, que incluye el nominal más todos los beneficios monetarios colaterales. Luego tenemos el salario directo, que es el empleador entrega al trabajador de forma directa y tangible. Este se va a diferenciar del salario efectivo en que incluye otros beneficios que no sufren descuentos, como lo son
eh, seguros, rebajas de consumo, bonificaciones, etcétera. Primas de seguro, perdón. Luego tenemos el salario promedio, que esto es un concepto que está contenido en el artículo 90 y que nos dice que es el que se utiliza para el pago de la indemnización. Es decir, el salario promedio o salario medio es el producto de los ingresos de los últimos 6 meses, tomando en cuenta los salarios ordinarios, extraordinarios, que son las horas extra, más las comisiones y los otros beneficios cuantificables que pueda comprender. Luego tenemos el salario en dinero y en especie, que es el salario que el trabajador recibe, tanto en dinero como una parte en servicios o en productos. Y finalmente el salario real, que es el salario, que efectivamente tiene el trabajador en función de su poder de compra. ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, me fui un poco rápido, pero fue el tema como las fluctuaciones que se dan entre el personal de la organización y su ambiente. Esto significa que el intercambio de personas entre la organización y el ambiente se va a definir por el volumen de las personas que ingresan y salen. Como estamos hablando del tema salarial y lo que nos interesa es poder hacer comparaciones y tener elementos de comparación, lo vamos a tomar solo con el de salida. Pero tengo una duda. Las personas que vienen de fin de semana, ¿sí hicieron las guías de aprendizaje que hicieron los compañeros de la jornada nocturna? O sea, las personas muy antiguas van a tender a salir, hay personas que se van a jubilar y se debe ir renovando. También hay personas que por crecimiento pues abandonan la organización, pero cuando esto se vuelve ya algo muy fuerte, se puede ver a varias situaciones, como en primer lugar la política salarial, que la organización no esté pagando salarios competitivos y las personas por las calidades, experiencia y expertise que tienen pueden obtener trabajos mejor remunerados haciendo exactamente lo mismo. En segundo lugar, que la política de beneficios sea mínima y que hayan organizaciones que se vuelven atractivas para los trabajadores que tienen beneficios que al final de cuentas pues les van a representar un ahorro en su economía. Luego tenemos el tipo de supervisión. Esto es cuando se tienen jefes que no son muy orientados a las personas y que tienden a ser autocráticos. Entonces la persona puede comenzar a tener un choque con ellos y al final la persona se va a retirar no por la organización en sí, sino básicamente se va a retirar por el jefe. También que ya no existan oportunidades de desarrollo profesional, que las relaciones humanas existentes en toda la organización, o sea, el clima organizacional sea malo, que las condiciones físicas del ambiente del trabajo no sean las apropiadas y se corran demasiados riesgos, entonces se tiende a evitar que la cultura organizacional de la empresa no sea la más apropiada y que en algunos casos los criterios de evaluación del desempeño, que es algo muy importante para todas las personas, para todos nosotros, pues no sean precisamente o no sean acordes a lo que estamos haciendo. Básicamente, la rotación de personal, lo que le implica a la organización, cuando ya sea que sea baja o no,
implica varios tipos de costos. Los costos primarios, que son los costos directamente asociados a lo que es la indemnización del personal. Adicionalmente, también tenemos lo que son los costos de reposición de las personas. El costo de reposición está dado por el reclutamiento, la selección, la inducción y el tiempo que esa persona va a durar en lograr los niveles de productividad que se esperan de él. Luego tenemos los secundarios, que estos ya se van a dar a un nivel un tanto mayor, como por ejemplo el pago de horas extras, las contrataciones temporales, etc. Y los costos terciarios se derivan de todas las implicaciones que tiene para el cumplimiento con las metas de los clientes. Digamos, en una empresa de seguridad, si se van los agentes, no va a poder cumplir con los compromisos que tiene. Y si desea cumplirlos, el problema que se le va a dar es que ellos van a tener que hacer contrataciones de otras agencias de seguridad y al final pueden tener pérdidas. ¿Cómo se calcula? Bueno, aquí tenemos la fórmula. El índice de rotación de personal se calcula como un índice financiero, como un índice de inventarios. No, Y estaba entonces proyectando. no estoy proyectando, permítame. Aquí tenemos la fórmula. Entonces, esta es la misma fórmula que ustedes vieron en el curso, ¿verdad, compañeros de la jornada fin de semana? Si hay algunas fórmulas que no vieron, nos avisan para poderlos apoyar. Pero esta fórmula es la que se utilizó en el examen y definitivamente tenía que ser la misma. Entonces, el índice de rotación son las salidas, que en este caso le vamos a llamar bajas, dividido un promedio de inventarios. El del inicio del periodo, el del final del periodo, dividido 2 por 100. Ya recordemos que en el del final del periodo ya van incluidos los que entraron, porque cuando nosotros vemos las bajas son todas las salidas, la renuncia, los despidos, los abandonos, la muerte. El inventario inicial son los empleados al inicio del periodo y el inventario final es el inventario inicial más los puestos nuevos más las contrataciones. Entonces quiere decir aquí también que estamos incluyendo como parte del inventario final la sustitución de los que se fueron. Y a esto le restamos todos los que se fueron. Para calcularlo, pues lo que tenemos nosotros que hacer es un cuadro de movimiento de personal. Y en ese cuadro de movimiento de personal, lo que nosotros vamos a hacer es reportar por unidad y vamos a hacer en esta oportunidad también el índice global. Para esto lo primero que tenemos que ver son las unidades, ¿verdad? Ahí tenemos las unidades y luego los inventarios, cuáles son las personas al inicio del periodo. Luego, como en ese periodo puede ser que haya sido necesario incrementar el contingente humano contratado porque necesitamos tener más puestos de trabajo, derivaba que tal vez estamos cubriendo una mayor cobertura o estamos teniendo una mayor demanda
de producción y si tenemos la capacidad instalada de poderla realizar. Entonces colocamos acá cuántos son los puestos que adicionamos. Y luego venimos y vamos a colocar cuántos contratamos. Obviamente las contrataciones se van a deber para cubrir los puestos nuevos y también para cubrir a los empleados que se retiraron. A no ser que nosotros estemos realizando una transformación en nuestra organización, una reingeniería o un cambio del proceso productivo que permita hacer una disminución de empleados. Hasta aquí tenemos los tres elementos que son las entradas. Ahora veamos las salidas. Las salidas se pueden deber a que la persona renuncia, legalmente presenta su renuncia, a que la persona es despedida y que esto se puede dar de forma justificada o de forma injustificada o a que la persona abandonó. La persona que abandona es la que ya no llega. No renuncia ni es despedido, simplemente ya no llegó. Y el que por causas biológicas se retira, que es la muerte. Entonces cuantificamos primero cuántos renunciaron. Definitivamente aquí vemos que producción ha de tener un serio problema porque ya vemos que es un buen contingente de personas las que presentan la renuncia. Luego despedidos vemos que no son muchos. Quiere decir que no hay problemas de indisciplina, no hay problemas si es que estos fueran justificados. Y el abandono pues vuelve a orientar a que hay condiciones que no les parecen. Veamos por último a los que por causas biológicas tuvieron que abandonar. Cuando ya tenemos esto, pues lo primero que vamos a hacer es la fórmula. Entonces, producción, tenemos las bajas y ahí vemos que son, aquí sería importante que le tomaran una foto al cuadro. Estoy usando el mismo ejercicio para que solo los otros compañeros le hagan, a los que de la jornada nocturna le hagan algunas anotaciones si no se las hicieron en su oportunidad. Aquí tenemos las bajas, entonces serían, perdón, le tomaron la foto para tener este cuadro. Sí, Yali, licenciado. gracias. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Muy bien, entonces vemos que las bajas son los 200 que se retiraron, o sea que presentaron su renuncia, los 10 que fueron despedidos, los 5 que abandonaron y los 5 que fallecieron, para hacer un total de 220. El inventario final entonces va a ser igual a los 870 que eran el inventario inicial, más los 5 puestos nuevos, más las 100 contrataciones que hicimos. Eso nos lleva entonces a que si le quitamos las bajas, el inventario final queda en 755. Entonces, el índice de rotación de personal va a ser igual a 220, que son las bajas, dividido el promedio de los inventarios, el inicial 870, el final 255, dividido 2 por 100, y eso nos dice que nos queda 220 dividido 1625 dividido 2 por 100, nos da 220 dividido 812.5 por 100, que nos queda un inventario, perdón, un índice de rotación de personal de el 0.270076923, que equivale a un 27.08 si queremos dejar solo 2 decimales o ponemos los 4 decimales.
teniendo ya nuestro índice de rotación, nosotros aquí tenemos los posibles costos en los que se incurre, porque al final el índice de rotación lo que nos va a servir es para poder determinar la demanda de acuerdo a las vacantes que podamos tener si ese índice se mantiene. Entonces, los costos de reposición básicamente son en reclutamiento, la impresión de formas, si todavía lo hacemos de manera manual, si no lo que Licenciado, implica el... disculpe, ¿será que no ¿Perdón? podríamos, perdone la molestia, licenciado, será que no podríamos ver las otras dos diapositivas que pasó? Es que fíjese que no las logramos y No después las de las... logró capturar. Sí, Va, con discúlpeme, gusto. licenciado, Esa perdón. es una. Sí, esa ya, Es, el de la no, fórmula también. y esa es el cálculo del primer departamento. Habría que hacer ventas, finanzas, informática y mantenimiento. Y voy a agregar algo para que lo traigan para mañana o que me lo envíen. Por favor, me lo envían a mano, aunque lo hagan en el Excel, ahí lo copian. Para que yo vaya guardando todos estos, todos estos ejercicios de clase y al final voy a ver la posibilidad de darles una ponderación o vemos de qué manera se les puede apoyar para que ustedes tengan algún reconocimiento por haber hecho todos los ejercicios de clase. Bueno, ya con esta, entonces les decía que aquí estamos viendo los costos de reposición. En reclutamiento, publicaciones de prensa, visitas a instituciones educativas, atención de los candidatos, el procesamiento de esas solicitudes. Luego en selección, aquí sí tenemos costos de test, entrevistas iniciales, aplicación y calificación de pruebas, verificación de referencias, exámenes médicos y entrevista de selección. Y en inducción tenemos costos de materiales, tiempo de instrucciones y el salario del personal, porque cuando usted ya está en la inducción, tiene que pagarle tanto al instructor como al instruido, o sea, al nuevo trabajador, porque él ya firmó un contrato y tiene que estar ya devengando salario. El costo de inducción son generalmente altos en las empresas en los call centers. Ustedes saben de que si la persona se retira antes de un periodo determinado de meses que ellos fijan como política, le cobran todo lo que invirtieron en capacitarlo, que generalmente son 6,000 quetzales. Bueno, ya con eso, lo que queremos ver es el efecto de ese índice. Voy a dejarlo aquí entonces y traen ustedes, por favor, me envían sus resoluciones si las tienen mañana, sacar el índice de rotación de ventas, de finanzas, de informática y de logística, Lico, una aplicando consulta, la disculpe. fórmula y siguiendo el criterio del ejemplo. Lico, una consulta, Perdone, yo disculpe. no lo tomé, no le tomé captura, Lick. Va, ahorita se lo pongo. Lico, una consulta, disculpe. El índice total quiere decir que van a sacar el de las unidades y el de la empresa. Para sacar el de la empresa, solo sumen las columnas. Y esos son los datos que ustedes van a tomar como empleados, puestos nuevos, contrataciones, renuncias, despidos, abandonos y muertes. Ahí serían los